Recording in progress. Listo, muchachos. Tenemos esta cosa que nos mostraban hace muchos años el profesor Miguel cuando llegó en el 2017 y ustedes están en sexto. Veíamos esto, lo veíamos a profundidad. La célula eucariota. Bueno, principalmente nos vamos a basar en la célula eucariota. Es importante también la célula procariota, pero la célula eucariota, al tener muchos más organelos, tiene una forma de reproducción mucho más elaborada, mucho más compleja. Entonces tiene una maquinaria mucho más grande. ¿Listo? ¿Por qué es importante esta célula? ¿Qué hace esta célula? ¿Dónde encontramos esta célula? Célula eucariota. A ver, pongamos esta que se ven como más las letras. ¿Alguien? ¿Recuerda? Sí, no, sí, no, sí, no. En el ADN. Listo, ¿qué pasa con el ADN? Las bacterias, o sea, las células procariotas también pueden tener ADN, pero sí tiene una gran diferencia el ADN. ¿Cuál sería la diferencia de ADN? Listo. El ADN en esta célula, que es una célula eucariota, es un ADN que es como una hebra, como un hilo. En el caso de las bacterias o de las células procariotas, es circular, ¿sí? Es redondito, forma como un aro. En esta célula parece un hilo. Sin embargo, hay un organelo celular, muchachos, eh, que también tiene ADN. O sea, el ADN de nosotros en nuestras células está en el núcleo, ¿sí o no? Eso lo tenemos claro. Pero hay otro organelo celular dentro de esta celulita, que ahí está ese organelo celular que también tiene ADN circular como el de una bacteria. ¿Cuál es ese organelo? ¿No recuerdan? Tenemos ese organelo gracias a nuestras mamás y nos ayuda a respirar. ¿Cuál es el organelo que nos ayuda a La respirar? genética. Organelo que nos ayuda a Mitocondria. respirar. Muy bien, la mitocondria. Excelente. Es el organelo que nos ayuda a respirar. O sea, nosotros respiramos gracias a la mitocondria. ¿Alguien se acuerda qué era respirar? ¿Alguien se acuerda qué era respirar? La producción de ATP a través de la degradación de oxígeno. Excelente. Bueno, se degrada glucosa a partir del oxígeno y se obtiene ATP. Es decir, la respiración no es más que obtener energía. ¿Listo? Eso no es más. No es más que eso. La obtención de energía. ¿Estamos? Entonces, la mitocondria es un organelo, se dice, una de las teorías que se llama la teoría endosimbiótica, que la mitocondria era una bacteria y esta célula más grande, que se volvió la célula eucariota, se la comió un día y ella sobrevivió dentro. Por eso esta bacteria llamada mitocondria tiene también su propio ADN, tiene su propio material genético, ¿listo? Bueno, ahí eso es importante para aclararlo porque eso también va a permitir reconocer y estudiar nuestros antepasados a partir del ADN mitocondrial. ¿Sí? Permite reconocer cómo eran nuestros antepasados genéticamente hablando. Bueno, tenemos el núcleo. ¿Cuál es la función del núcleo, muchachos? Almacenar el material genético. Muy bien, excelente. Es una bodega de ADN, ¿listo? Lo único que hace es almacenar el material genético. No es que controle las funciones como tal, porque hay unas funciones que están muy definidas, sino lo que hace el núcleo es almacenar el material genético, ¿sí? En este caso, el ADN, ¿listo? Bueno, el nucleolo, que va a ser como un punto donde se concentra también material genético, ¿cierto? De donde los ribosomas, digamos que pueden empezar a crearse también. ¿Qué hacen los ribosomas, muchachos? Muy importantes.
¿no? ¿Qué hace el ribosoma, muchachos? No está difícil, es muy importante. La síntesis de proteína. Listo, ¿qué significa eso? Síntesis de proteína, ¿qué significa? La fabricación de proteínas. Exactamente, ¿listo? Crea proteína. ¿Eso qué significa? O sea, ¿qué crea? ¿Qué hacen las proteínas? Entonces, miren, todos nosotros, miren cualquier parte de su cuerpo, si tienen plantas o algún otro ser vivo que esté alrededor suyo, está hecho totalmente de proteínas. ¿Listo? Entonces las proteínas pueden formar lo que sea, pueden formar hormonas, pueden crear sustancias dentro del cuerpo, ¿cierto? Pueden crear mil y mil cosas. Eh, es decir, todo. Y eso surge a partir del ribosoma. O sea, el ribosoma es quien crea eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, para que me entiendan de una forma un poco más concreta, más o menos cómo es que va a funcionar esta maquinaria, es lo siguiente. Ustedes han visto, bueno, acá Jade nos dice las proteínas mantienen a las células, claro. Todo lo que hay y que nos conforma y que estamos conformados eh, va a ser a base de proteínas. Todo va a ser eso, ¿sí? Y se pueden diferenciar ya posteriormente en muchas cosas, pero puede formar células, puede formar enzimas, que son otro tipo de proteínas que hacen que los procesos celulares sean más rápidos, ¿cierto? Entonces, las proteínas son todo lo que empieza a materializar lo que somos. Y todo eso, si ustedes miran cualquier parte de su cuerpo, fue porque cada uno de esos ribosomas cogió información del núcleo y empezó a hacer la realidad. ¿Listo? Listo. Entonces, el ADN como tal, ¿para qué sirve, muchachos? ¿Qué es el ADN? ¿Sí se acuerdan del nombre? ¿Qué significa ADN? ¿No se acuerdan del nombre? Hola, ¿están ahí, amigos? ¿Me escuchan? El ácido desorribonucleico. Eso, ácido desoxirribonucleico, muy bien. Por eso le dijeron, ay no, eso está muy largo, pongámosle ADN en inglés, DNA. Listo. ¿Qué es el ADN? ¿Y para qué sirve? Esa cosa, ¿para qué servirá? Pues es el que mantiene la información genética que se pasa, pues, o sea, que se hereda, pues, para nosotros. Listo. Entonces, es una información, es lo que tenemos claro, ¿cierto? Es información. Pues resulta que el ADN es toda la información para poder hacer lo que somos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a funcionar más o menos. Ustedes han visto los arquitectos. ¿Qué hacen los arquitectos? ¿Alguien sabe qué hace un arquitecto? ¿Ninguno de acá quiere ser arquitecto? ¿Ninguno? Es el que hace como los planos. Listo, No. planos. Listo, planos, pongamos planos apartamento. Ustedes también han visto, digamos, venden proyectos. Listo, esto es un plan. ¿Qué es un plano? Listo, cojamos este.
¿Qué es un plano? Es como un modelo para la creación de Exactamente, algo. exactamente. Es la información de lo que necesitamos que se haga. ¿Listo? En este caso, el plano vendría siendo El modelo. en la célula. El plano vendría siendo ADN. el ADN. ¿Listo? Es decir, esperen que estos planos están todos feos, todos chiquitos. A ver, este ya está mejor. Entonces, el plano nos está diciendo, necesitamos un balcón en este punto. Obviamente los planos vienen con medidas, ¿cierto? Necesitamos un cuarto acá, otro cuarto acá, otro cuarto acá, necesitamos una sala de estar acá, la sala principal acá, chan, la cocina, listo. Y eso viene con medidas. Entonces, esto no es el apartamento. Esto es lo que necesitamos para hacer un apartamento así, en una zona específica. Es la información. En la célula, eso vendría siendo el ADN. El ADN nos va a decir, necesito el pelo crespo, los ojos café, verdes, azules, lo que sea. Pero eso lo tiene el ADN, solo información. Igual que el arquitecto hace solo el plano, tiene solo el plano. ¿Quién hace realidad ese plano si necesitamos construir ese apartamento? En la vida real. El ingeniero, Listo. ¿Cuál ingeniero? Principalmente, ¿cuál ingeniero? pues el encargado, digamos al que le entregaron los planos Ujú. y ahí ya él manda como a las personas, ¿no? Excelente. Casi siempre eso se llaman ingenieros civiles. Por si alguno de ustedes quiere estudiar eso de construcción y toda esa ingeniería civil. Pero el ingeniero entiende eso, sabe qué es lo que necesita, ya sabe que necesita los materiales suficientes para eso. Es decir, tiene esa información necesaria, ¿cierto? Y coge la información del plano y empieza a comprar materiales y todo lo que necesita. Pero ¿quién termina construyendo el apartamento como tal? Los obreros. Los obreros, ¿cierto? Los albañiles, etcétera. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si estamos hablando del plano, que sería el ADN, se encargaría, ¿cierto? Como si fuera el arquitecto. El plano sería la información. Si estamos hablando del ingeniero civil, ¿cierto? Que es el que interpreta y reúne todos los elementos, a eso le vamos a llamar ARN. Puede ser ribosomal, mensajero, de transferencia. Pero quien crea eso, quien hace, quien materializa, mejor dicho, miren dónde ustedes están en este momento, en el apartamento, casa donde estén, en el cuarto donde estén, lo, lo hizo, ¿cierto? El obrero, el albañil, etcétera, que materializó eso, que vendrían siendo los ribosomas. A partir de una información que es el ADN, ¿cierto? Mandan el ARN, que es el que va a copiar esa información, y cuando llegue esa información al ribosoma, empieza a crear cosas el ribosoma. Ahora, ¿por qué hago esta explicación así? Para que lo comprendamos un poco más de cuál es la función específica del ADN, la función del ARN y la función del ribosoma. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque como vamos a hablar de biotecnología, la biotecnología se centra en ese mecanismo. O sea, se centra en de qué forma se reproducen las células, de qué forma, ¿cierto? Crean ciertas cosas a partir de los genes y eso qué es lo que va a permitir en un futuro. Entonces, cuando hablamos de transgénicos, un transgénico, ¿cierto? Es un ser vivo modificado genéticamente donde le ponen material genético de un organismo a otro, ¿cierto? Y lo modifican, lo transforman y genera nuevas características. Entonces el ribosoma a partir de eso empieza a crear nuevas cosas, le cambian el plano y empieza a crear nuevas cosas. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí queda claro? Como las funciones de estos organelos. Esos son los que necesitamos tener muy claros para hablar de biotecnología y de reproducción, sí, de reproducción celular, de clonación.
¿Listo? ¿Hasta ahí bien, muchachos? Sí, Estamos profe. melos. Bien, entonces volvamos a la célula. Eh, los organelos más importantes para la reproducción celular van a ser el núcleo que almacena el ADN, ¿cierto? El nucleolo que tiene, son como puntos de material genético, principalmente ARN, y ayudan a crear ribosomas. Los ribosomas que crean las proteínas, ¿listo? El retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, y el aparato de Golgi. Los retículos endoplasmáticos, el rugoso, se llama rugoso porque tiene ribosomas, también ayuda a crear proteínas, ¿sí? Por eso están ahí también los ribosomas. El retículo endoplasmático liso ayuda a crear, bueno, grasas y azúcares, ¿listo? O sea, ya tienen, en este pequeño pedazo entre el núcleo y el retículo endoplasmático, tenemos las biomoléculas más importantes que son las proteínas, los carbohidratos, ¿cierto? Y los lípidos, las grasas, son las grandes biomoléculas. Y el aparato de Golgi va a ser importantísimo porque es el que va a encapsular las proteínas y les va a terminar de dar forma para que puedan funcionar. ¿Listo? Obviamente, pues los otros organelos celulares son muy importantes porque permiten otros procesos metabólicos, pero no, no los vamos a tocar ahora porque vamos a hablar solo de la maquinaria de reproducción. ¿Alguno de los presentes aquí me puede explicar cuál es el problema con el SARS-CoV-2? Si saben qué es el SARS-CoV-2, ¿cierto? O no saben. Si no saben, se los explico, tranquis. Pero lo importante es que lo manifiesten. No, profe, no sabemos. Bueno, vamos a buscar, vea. SARS-CoV-2 es un gran amigo, es uno de los mejores amigos que tenemos en este momento. Es un virus, ¿cierto? Ah, venga, buscamos una imagen. Es un virus, se llama SARS-CoV-2, ¿cierto? Y genera una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿El COVID-19? La COVID-19. Lo que pasa es que el virus se llama SARS-CoV-2, el virus. Y la enfermedad, por eso cuando yo hable de la COVID-19 siempre lo voy a hacer en femenino, porque COVID-19 es la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Cuando tú desarrollas los síntomas, la tos, el problema en los pulmones, ¿cierto? Dolor del cuerpo, fiebre, eso ya es la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? La COVID-19. ¿Cómo se llama el virus? SARS-CoV-2. ¿Listo? Empecemos a aclarar eso. ¿Cuál es el problema? Bueno, no es solo de este, sino cuál es el problema de los virus. ¿Qué saben ustedes de los virus? Que mutan. Mutan. ¿Deterioran ¿Cómo el hacen? cuerpo? Claro. Ah, bueno, listo. Primero, pues tienen que entrar al cuerpo, ya veremos por qué, pero mutan. Ya tenemos reconocidas en el mundo más o menos unas 4 cepas diferentes de, como mutaciones diferentes de este virus, del SARS-CoV-2. ¿Listo? Ahora, ¿qué más saben de los virus? Si quieren hablar de este también, si quieren hablar de otro virus también puede ser, pero lo importante es reconocer qué saben de los virus. Nada. Profe, yo tengo una duda. Es que digamos Ajá. que uno siempre escucha que, digamos, antes la gripa era también como algo, o sea, el COVID obvio son diferentes, Ujú, ujú. digamos, son etapas como que van a pasar, pero han dicho que pues la verdad no sé si sea verdad que el COVID se ha demorado como más, como Sí, en claro, irse. Entonces, ¿eso de qué depende? claro. Digamos que depende de que ustedes han escuchado ese término de la inmunidad de rebaño. ¿Se han escuchado ese término? No, profe. Bueno, entonces nos vamos a empezar a relacionar. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Cuando la mayoría de la población ya ha adquirido el virus, ¿sí? Y todos nos vamos a contagiar,
digamos, los que nos vacunamos ya nos contagiamos voluntariamente. Eso es una vacuna, adquirir el contagio. eh, y logramos generar defensa en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que varía? Lo que pasa es que con el virus de la gripa, ¿alguien sabe cómo se llama el virus de la gripa? O sea, la gripa es la enfermedad. El virus se llama, a ver, por acá me escriben. Ah, bueno, que me dice que se le había apagado el compu. No pasa nada. ¿Cómo se llama el virus de la gripa? Anótenlo. Influenza. Así se llama la influenza. Ah, bueno, muy bien, Sergio, y no lo escribía. Listo, la influenza. Ese es el virus de la gripa. Lo que pasa es que la gripa también se modifica mucho. E incluso hace 10, 11 años, ¿cierto? Hace 11 años, hace casi 12 años, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en grado 11, llegó el H1N1, ¿no? ¿Sí? Y eso era un tipo de influenza muy fuerte también, pero pues no llegó a esta magnitud de este virus, que pues nos tengamos que encerrar y todo eso. Eh, bueno, acá me pregunta Jade, ¿cómo así, profe? En realidad las vacunas son como tener ese virus, pero controlado. Sí, las vacunas son el virus. Ahora, vamos a ver que no todas las vacunas son iguales, ¿sí? Por ejemplo, decíamos inicialmente que la vacuna de Pfizer tenía una efectividad del 94.5%. ¿Qué hace que eso sea más efectiva que otras? El método. ¿Cuál es el método? Pues es que la vacuna de Pfizer tiene el virus prácticamente, tiene el ARN del virus y te lo meten en el cuerpo. Ahora, es muy diferente porque cuando a ti te vacunan, te lo ponen en el músculo y entonces los glóbulos blancos lo van a identificar y si llega a tu pulmón después lo van a destruir muy fácilmente. Es muy importante vacunarse. Eh, Diferente que, entre comillas, a ti te vacunaran en el pulmón, pues el virus se reproduce en el pulmón, entonces te van a matar. ¿Listo? Pero sí, las vacunas tienen fragmento del virus, por eso son tan efectivas. Bueno, ahora, ¿qué más sabemos de los virus? Bueno, bueno, me preguntaban un poco del virus de la influenza. La influenza, eh, digamos que todo el tiempo está latente, por eso siempre nos da gripa. Cada vez que nos da gripa, chicos, y lo mismo va a pasar con este virus, eh, es un virus modificado genéticamente, ¿listo? Cada vez que nos vuelve a dar gripa es que nos volvió a dar el virus y entonces genéticamente está modificado y vuelve y nos afecta, ¿sí? Es muy problemático porque los virus se modifican muy rápido. La pregunta es, ¿por qué se modifican tan rápido? ¿Ustedes se acuerdan de un compañero que tuvimos hace un par de años que se llamaba Nicolás Pinto? ¿Se acuerdan de Pinto? Sí, Señor. Con él teníamos un debate, ¿cierto? Ah, bueno, acá dice que el virus se puede pasar a diferentes organismos. Sí, depende del virus y puede generar mutaciones. Eso ya después veremos de qué forma se puede dar. Con Pinto nosotros teníamos el debate porque él decía que los virus eran seres vivos y el profesor Miguel decía que no. Pero ¿por qué sí y por qué no? Porque dentro de la biología los virus no son tomados como seres vivos. Dentro de la biología, si ustedes lo quieren considerar como seres vivos, bueno, también. Pero ¿por qué no serán tomados como seres vivos? ¿Por qué creen ustedes? Mejor dicho, en otras palabras, ¿qué no tiene un virus que sí tenga un ser vivo? creo que es ADN. No, ellos sí tienen material genético. Pueden tener ADN y pueden tener ARN, que son los dos materiales genéticos. Pueden tener los dos. Pero que no puede hacer un virus.
Muchachos, ¿qué no puede hacer un virus? Muy fácil, por eso es tan peligroso. Pues resulta, muchachos, que pues primero los virus no tienen células, o sea, no son células de procariotas ni eucariotas porque no tienen células, solo son como una cápsula. Segundo, eh, solo tienen material genético, pero no tienen toda la maquinaria para autorreproducirse. Por eso no son tomados como seres vivos, porque no se pueden autorreproducir. Entonces, mira, no tienen ribosomas, no tienen retículo endoplasmático ni rugoso ni liso, ¿cierto? Es como si fuera solo una cápsula, como un núcleo que se salió de la célula y solo tiene el material genético y ya. Entonces, ¿eso qué implica? Que para que un virus se reproduzca, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué creen? Infectar a las células del Claro que cuerpo. sí. ¿Qué quiere decir infectar? A ver, acá voy a rayar. Lo que tiene que hacer, y presten atención a esto, es que el virus, cuando llega un virus a nuestro cuerpo, él lo que va a hacer es meterse hasta el núcleo, ¿cierto? Meter su ADN y mezclarlo con el de la célula, y la célula va a estar engañada. Va a creer que lo que está produciendo son proteínas, pero lo que está creando son cápsulas de virus. O sea, el virus engaña a la célula. ¿Listo? La empieza a engañar. Y entonces las células empieza a crear es muchas cápsulas de virus. Y llega un punto donde toda la célula, muchachos, toda queda llena de cápsulas de virus. Y si queda muy llena, ¿qué pasa? Muere la célula. Se estalla, sí, muere, pero se estalla. O sea, la célula se rompe y tiene más células, más cápsulas de virus que se van a las células de al lado a seguir infectándolas y seguir reproduciendo. Por eso, las personas ahorita con el virus actual, eh, digamos que con el virus actual, las células de los pulmones son las que se ven afectadas. Por eso, si a ti te vacunan en un brazo, no pasa nada porque el virus ataca los pulmones, las células pulmonares. Las de los brazos no, que son musculares. Entonces, eh, las personas que terminan en atención médica, etcétera, es porque el virus llegó a tal estado que le está matando las células pulmonares, razón por la cual la persona no puede respirar. ¿Por qué? Pues no puede ingresar oxígeno porque el virus le ha dañado, le ha destruido las células pulmonares. O sea, por eso son tan peligrosos los virus, digamos que generar. Es importante, obviamente es una decisión el vacunarse o no. Nosotros vamos a ver qué importancia tienen las vacunas. Podemos ver qué implicaciones hay hay muchas teorías conspirativas, ¿no? O sea, como que eso es para controlarnos y todo esto. Vamos a ver qué tan cierto es y qué tal no, ¿sí? Qué tan verídico pues puede terminar siendo al fin de cuentas esta información. ¿Listo? Es muy importante primero comprender cómo funciona el virus, cuál es el funcionamiento, el mecanismo de este virus eh, y qué tan probable, porque yo sé que también muchos de ustedes dicen, no, pues es que ese virus lo crearon y todo eso. Vamos a ver qué tan probable es, qué probabilidad hay de creer en eso o no, si es posible, si no. Pero vamos a entender primero. Ya para la próxima clase, pues ya quedan 4 minutos, entonces lo vamos a dejar para la próxima, para el jueves, creo. Dice Jade, yo digo que el virus muta porque agarra las células del ser vivo para así modificar su organismo y poder sobrevivir fuera de ese organismo. Mira eso tan interesante que tú estás diciendo, Jade. La biología dice que los virus no son seres vivos, ¿sí? Porque no se pueden autorreproducir y esa es una característica fundamental de un ser vivo. Si ustedes se cortan, sus células se autorreproducen y se les regenera la piel. Entonces ahí usted se da cuenta que usted es un ser vivo porque sus células se regeneran. Pero el virus no tiene esa capacidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Exactamente, Jade. Invade la célula para poder reproducirse.
Pero miren esto tan interesante que yo leía y a la vez de que leía, pues pensaba un poco, y es que si los virus no son seres vivos, porque buscan de cierta manera generar, reproducirse a como de lugar, ¿sí? Tal vez puede funcionar como un ser vivo que quiere sobrevivir y encontró su supervivencia en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esos son debates que los vamos a tener más adelante. Hasta ahora lo que estamos viendo es como un abrebocas de lo que vamos a ver en nuestras clases, pero sí es muy importante lo que, bueno, digamos, tener en cuenta lo que dice Jade, sobrevivir, o sea, que el virus quiere sobrevivir fuera de ese organismo. Bueno, vamos a ver, vamos a plantear esa idea, es una idea muy interesante. También reconocer el virus como un sujeto que está ahorita queriendo sobrevivir, ¿sí? Hasta ahí bien, muchachos. Entonces, vean, la próxima clase vamos a ver estructura del ADN, estructura del ARN y mecanismos de reproducción, ¿cierto? Y empezamos a ver cómo es que la biotecnología toma esta estructura o este mecanismo de ADN para poder generar procesos de creación. O sea, nosotros ya podemos crear cosas, incluso personas, ¿no? A partir del material genético. Entonces vamos a ver cómo es la estructura del ADN, cómo este ADN está organizado para poder crear cosas. Y finalmente vamos a ver que este proceso puede ser modificado, pero también puede generar ciertos intereses. Podemos crear lo que quiera. ¿Listo? Entonces en la otra clase nos vamos con estructura celular. Creo que nos vemos presencial, ¿cierto? ¿Me confirma? Creo que el jueves vamos. Sí, profe. Listo. Entonces el jueves nos veremos presencialmente. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima. Juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Son los profe, mejores. gracias. Chao, Son los profe. mejores.